que me vi en tus ojos hoy de desvelo en desvelo. Tengo 57 años y más o menos a mis 7 años, cuando estaba en primero o segundo básico en la escuela, me gustaba cantar, me gustaba participar en las actividades. Por ejemplo, alguna vez que el profesor iba a una reunión, por ejemplo, y nos quedábamos los alumnos solos con algún encargado, ahí siempre hacíamos algo, ¿no? O contaban chistes o contaban cosas, y yo me gustaba cantar. Entonces cantaba, obviamente, canciones infantiles, ¿no? Pero sí me gustaba estar ahí cantando de chiquito. Y luego ya como a los 11, 12 años apareció un festival, un concurso de canto en Cochabamba, en una radio, la radio Cosmos, que se llamaba el Ruiseñor Cochabambino. Y participé en ese concurso. Había que ir los días sábado y éramos un montón de chicos de mi edad, ¿no? 11, 12, 14, 15 años, no sé. Y participé, pero bueno, no gané ningún premio. Pero me gustaba estar en este concurso porque pasábamos y cantábamos por la radio, entonces me escuchaban en mi barrio, me escuchaba mi familia y eso ya era para mí interesante, un poco como entrar en el campo de la música al público, ¿no? Y creo que estos festivales o concursos me han llevado a meterme en la música, porque después de ese concurso empecé a tocar, digamos, un poco más seriamente porque mis hermanos cantaban, tenía 2 hermanos, Jaime y Pedro, y yo empecé a cantar con Pedro. Pedro tocaba la guitarra y yo cantaba, pero solamente movía las manos, ¿no? Él tocaba la guitarra y yo hacía estas operaciones. Y entonces, así como dúo participamos en otro concurso, yo empecé a participar igual en otros concursos un poco más grandes a nivel nacional. El primero en el que participé fue en un festival que hubo en Tarija, en categoría infantil, obviamente, y otro en Oruro. Y nunca le daba en el clavo, es decir, nunca volvía con un primer premio de los concursos, ¿no? Y después, claro, me di cuenta por qué, porque los ganadores siempre tocaban un instrumento, ¿no? Ah, ya. O sea, yo tocaba y cantaba con las manitos y todo eso, pero los ganadores o eran cantantes charanguistas o cantantes guitarristas o con algún instrumento. Entonces vi que era necesario para mí aprender un instrumento y tomé la guitarra definitivamente desde los 13 años más o menos y empecé a tocar y muy rápidamente, porque a mis 15 años ya me hice ya fui guitarrista del grupo Kanata, de mi primer grupo de música. Entonces, un poco ahí empezó la cosa, ahí empezó mi historia como guitarrista con Kanata. Después de Kanata apareció Emma Junaro y después fui guitarrista de Emma Junaro durante 25 años. Olvídame. Hay una persona que sí ha tocado bastante esto de tener como una referencia. Justamente desde mis 15 años conocí a un guitarrista argentino acá en Cochabamba, Quique Coria. Y a él lo conocí en un local, en una churrasquería donde él tocaba y yo también tocaba con mi hermano y nos encontrábamos. Y me gustaba mucho verlo y escucharlo tocar, ¿no? Y además que el estilo de música que él hacía era el estilo de música que a mí me hubiera gustado hacer en ese momento. Entonces lo empecé a escuchar, o sea, antes de que toquemos nosotros tocaba él y yo me quedaba a escucharlo. Y creo que Quique ha sido uno de mis referentes guitarrísticos que he tomado como un modelo para tocar la guitarra, ¿no? Pero ha llegado a un buen término porque Quique ahora, el 2020,
está viviendo en Cochabamba, yo también estoy acá. Y hace unos años nos habíamos reencontrado, en el año 2012, por esto del internet y cosas así, nos reencontramos después de como 40 años. Y decidimos hacer un trabajo, hicimos un libro que se llama 30 piezas bolivianas para guitarra, que son obras mías, son todas cuecas mías y han sido transcritas y arregladas al estilo y a la versión de Enrique Coria, y hemos terminado haciendo este libro que me gusta mucho este trabajo, hay mucha gente que le gusta y Quique también está muy contento de ese trabajo. Así que bueno, ha habido él y han habido otras personas también que han influido, mi hermano Jaime, por ejemplo, que él tocaba la guitarra y yo seguí un poquito, o sea, tocaba su guitarra, aprendí a tocar la guitarra con su guitarra, y sí, puedo decir que también él ha sido un impulsor en esto. El año 94 más o menos, 1994, en que hago un cambio en mi vida debido a mi separación conyugal. Ahí decido trabajar como solista, como guitarrista, como cantante inclusive. Pienso que a partir del 94, cuando aparece Gerardo Pérez Capdevila, que es un cubano que estuvo acá en Bolivia, él se interesó por un trabajo que justamente en ese momento yo había lanzado, que era un cassette con mis composiciones, con cuecas bolivianas. Él escuchó este cassette y me pidió tocar estas cuecas, porque él, como cubano viviendo acá, quería tocar música boliviana y escuchó, entonces me pidió las partituras de estas cuecas y yo le dije que no tenía partituras, que yo tocaba todo al oído y componía al oído igual. Le dije que si él quería tocar, tendría que escribir él mismo, ¿no? Él me dijo, sí, lo hago, pero necesito tu ayuda. Entonces trabajamos y finalmente también sacamos un libro con mis obras. Y cuando el libro estaba terminado, él me dijo, tenemos que presentar el libro y quiero que toques conmigo. Entonces empezamos a tocar mis obras, salió mi primer disco y después de eso salió otro disco, Cuecas, y el segundo, más cuecas. Y de pronto me vi en el mundo de la cueca, tocando cuecas con este cubano, después solo. Y paralelamente en ese tiempo empecé a estudiar antropología. Después de 5 años de estudiar antropología hice mi tesis sobre la cueca boliviana. Y ahí todavía se reforzaron muchas más cosas. No tengo una fuente de inspiración precisa, ¿no? En mi caso, creo que tengo una forma simple de componer. Muchísimas veces me salen melodías caminando en la calle o manejando el auto y llego a casa y lo toco y armo el tema. Y después le pongo título, por ejemplo, ¿no? Y a veces le pongo el título y de acuerdo a eso entonces compongo un tema, escribo una letra. O a veces simplemente me gustó la melodía y esta melodía que compuse me inspira a poner una letra y le pongo una letra ahí en el título. Entonces creo que es una forma simple de componer, nada intelectual, nada elaborada. No tengo una fuente de inspiración exacta. Para sus trenzas. Bueno, me fui a Suiza en 94, justamente cuando te hablaba de que tuve un cambio en mi vida, pero con la guitarra en la mano, ¿no? Entonces me fui a casa de un amigo y él me pidió que le arregle 2 discos, así que viví en su casa 3 meses. Digamos que tuve trabajo durante 3 meses, fue una experiencia muy linda. Y después de los 3 meses tendría que cambiar de lugar, de ciudad. Y él me propuso grabar un disco de música internacional. Yo hasta ahí estaba loco con mis cuecas y él me dijo, no, aquí las cuecas no se conocen mucho, tienes que hacer otro tipo de música. Entonces él me apoyó, me prestó su estudio de grabaciones para hacer un disco de música instrumental internacional.
Y con ese disco empecé a trabajar. Tocaba en el aeropuerto de Zurich y ahí toqué como 10 años. Y bueno, tocaba en unos lugares que el aeropuerto asigna a 3 músicos y éramos 4 músicos. Entonces, pero teníamos un lugar donde podíamos tocar. Y después de 10 años, el aeropuerto de Zurich me contrató para tocar, ya no en el lugar donde tocaba, sino en un lugar privilegiado, puedo decir, porque era después del control de pasaportes en la parte de un lounge muy, muy bonito, con un escenario. Y bueno, me pagaban un sueldo y trabajé ahí durante 11 años. Y entonces en esos 11 años, bueno, empecé a trabajar muchísimo, grabé muchos más discos de música internacional, pero paralelamente fui haciendo mi trabajo personal, que eran las cuecas. Es decir, el trabajo en Suiza me pagaba mis trabajos personales con la cueca boliviana, y paralelamente empecé a hacer gestiones culturales con Bolivia. Creé la Fundación Cultural Cueca Boliviana desde Suiza, y desde Suiza empecé a mover ciertas cosas, venía a Bolivia muy a menudo, y así fue la actividad durante todos estos años, hasta este año 2020, que estoy intentando vivir en Bolivia nuevamente. Compleja, muy compleja, porque no sé quiénes ganan plata con la música. Me refiero a lo que ganaban antes, por ejemplo, ¿no? Discolandia era una compañía discográfica que más o menos tomaba la batuta en esto, en cuanto a la industria cultural musical en Bolivia, ¿no? Actualmente Discolandia prácticamente no existe. Pienso que hasta todavía en mi época, en la que grabar un disco era parte fundamental en tu carrera, y Discolandia te daba el estudio y te imprimían los discos y todo esto. Esa parte quedó, creo que totalmente marginada. No hay venta de discos. Entonces, obviamente es debido a la tecnología, a los cambios de los tiempos, al internet, y ahora son otras formas de comercializar y de vender la música. Y en eso habemos muchos músicos que no estamos totalmente permeados de esas nuevas formas, ¿no? Es un poco complejo porque también ya no conocemos estas formas de cómo tener ingresos. Por ejemplo, antes, o hacer discos y vender tus discos y ganar las comisiones, o hacer conciertos o actuaciones, que en este momento ha cambiado mucho eso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me gusta mucho tocar en conciertos, en teatro, más que en boliches o en restaurantes o en locales donde la gente va a conversar o a ver gente y a escuchar música de paso. No me agrada eso. Me gusta trabajar con mi música, ensayar y mostrar mi trabajo en un teatro donde la gente va exclusivamente a escucharte. Entonces esto también hace que cambien las cosas, ¿no? No puedo dar conciertos cada semana o cada mes, entonces es un poco complejo en Bolivia. Es también complicado eso, porque también eso tiene que ver con las formas de componer, con las formas de crear música, con los géneros musicales actuales. Por ejemplo, yo, como te decía, yo hago folclore. Dentro de mi campo del folclore puedo decir que he hecho ciertas innovaciones personales, he trabajado muchísimo, trabajo mucho con la cueca boliviana, pero es música folclórica boliviana y no todo el público, toda la gente en Bolivia es seguidora del folclore boliviano. Aquí tenemos muchos géneros musicales, como música en inglés o el reggaetón o la cumbia, que son géneros bastante poderosos, ¿no? que dejan un poco al folclore en un plano a veces pequeño, ¿no? Y yo estoy en ese plano. Yo no hago cumbia, no hago reggaetón, entonces hay toda una pelea, se podría decir, entre estos géneros, en quién sobresale más y quién domina todo esto, ¿no? Entonces es un poco difícil
lo que puedo decirte es que, bueno, parte del trabajo que hacemos con la Fundación Cultural Cueca Boliviana, que yo la presido, intentamos impulsar la composición de cuecas bolivianas, el interpretar cuecas bolivianas y el seguir moviendo la cueca boliviana, cosa que es un trabajo no muy fácil. Entonces, pero considero importante que mientras la gente haga su propia música, sus propias manifestaciones que son parte de su identidad, eso puede reforzar muchísimo cuando logramos que la gente crea en eso, ¿no? Cuando la gente está desorientada y no sabe lo que quiere y escucha lo que está de moda, ¿qué puedes esperar de ellos? Más que solamente escuchar, más que producir, ¿no? Entonces, no se puede ir en contra. Yo no puedo ir en contra del internet, no puedo ir en contra de todo lo que nos llega a Bolivia y lo que nos va cambiando y que va disminuyendo lo nuestro y aumentando lo que viene de afuera. Eso es muy difícil, ¿no? Eso es ya incontrolable. Bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo mucho en nuestra cultura, porque todas las manifestaciones culturales que tenemos en nuestra propia cultura son nuestra propia identidad, y cuando estás consciente de esto, tu identidad y tu personalidad están estables. Entonces, el hacer tu propia música, por ejemplo, en el caso mío, en el campo musical, si hablamos del campo musical, es importante que creer en tu propia música, en tus propias manifestaciones culturales musicales y seguir esa línea. Soy relativamente simple, soy muy sentimental, tengo un apego a mi cultura, a mi música. Es por eso que hago música boliviana. Me gusta ser boliviano, me gusta ser cochabambino, me gusta hacer cuecas bolivianas, y creo que esto repercute en mi persona y en mi identidad también. Me gusta eso. Dejaría todo porque... Los sentimentales, obviamente, ¿no? Los sentimentales, en este caso, creo que el fundamental en estos últimos años es mi hija Gaia, que tiene ahora 17 años. No la veo hace mucho tiempo, tengo comunicación con ella, pero me gustaría estar cerca de ella, me gustaría que Gaia esté conmigo, que estemos juntos. Creo que ese es un lado frágil de mi persona, ¿no? Este sentimiento tan fuerte con mi hija, y que hay algo que no permite que estemos juntos. Antropólogo, bueno, soy antropólogo, ¿no? Estudié antropología, soy licenciado en antropología, pero no ejerzo. Salí hace 20 años. Bueno, hace 17 años, pero nunca ejercí la antropología. La ejerzo diariamente, digamos, en mi vida, pero no como trabajo. Siempre he puesto primero la música adelante, y la antropología está como un alimento para mi espíritu. Y bueno, seguramente que si dejo de hacer música, voy a hacer antropología, seriamente. Seguir impulsando la cueca boliviana, principalmente. Tener mi familia conmigo, ahora y siempre. Y seguir buscando la felicidad, como lo sigo haciendo. Desde que me vi en tus ojos voy de desvelo en desvelo, con la ilusión de que un día quieras llevarme a tu cielo, por besar tus labios, por ser parte de tu aliento. Dejaría
esperando porque vengas a mi encuentro. Desde que cantas mi nombre cuando me nombra tu boca, voy lloviéndome en tu cuerpo mientras persigo tu sombra. Si la suerte me acompaña y tu corazón me abriga, viviría abrazado a tus encantos, vida mía. Déjame besarte el alma, regalarte mil mañanas bañadas del canto y el rocío de mi voz.